Qué gusto escucharte. Igualmente, cuídate. Y Gracias, al buenos auditorio. días. Bueno, pues ya está avanzando esta elección del Poder Judicial. Se va a llevar a cabo el 1 de junio. Ya el INE informó ayer que el día de hoy se envía para la impresión las boletas para los cargos nacionales, 600 millones de boletas que deberán estar listas antes del día de la elección. Y bueno, pues una de las candidatas es la actual ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, a quien tengo en la línea y se lo agradezco mucho. Gracias, ministra. Buenos días. Muy buenos días, Azucena. Me da gusto saludarle a usted y a su auditorio. Igualmente. Efectivamente, ya en el proceso. ¿Usted no pidió que le pusieran ahí la ministra del Pueblo o el ministro de AMLO, etcétera? ¿No pidió sobrenombre? Fíjese que no pedí ningún sobrenombre. Sé que algunos candidatos a jueces, magistrados, inclusive una ministra, solicitó un sobrenombre y el Instituto Nacional Electoral, que es el árbitro, ha determinado que es improcedente esta solicitud. Pues yo soy muy respetuosa de los que están solicitando sobrenombres. Pero imagínese el juez de AMLO. ¿Qué le parece? Sí es demasiado, ¿no? Bueno, eso no es un pseudonombre. El pseudonombre se utiliza normalmente, ya lo señaló la determinación del Instituto Nacional Electoral, cuando la persona es conocida así, cuando, por ejemplo, tú eres conocida como Azucena. Ajá. Y bueno, y algunos dirán, bueno, es más conocida por su alias o por algún otro nombre, ¿no? O por su alias, Ajá. el Ricky, la Exacto. Lupe. Pero bueno, en este algunos caso otros. nadie conoce a un señor como el juez de AMLO, ¿verdad? Ni tampoco la ministra como No, ministra del no, Pueblo, no. pero bueno, ese es otro asunto. Ahora, ha terminado ya esta parte tan complicada de la conformación de las listas de candidatos y candidatas, ministra, y queda un sabor de boca de un desaseo y de una falta de organización que podría llevar a la elección del 1 de junio al fracaso. Bueno, se trata efectivamente de un nuevo modelo de designación de las personas juzgadoras a través del voto popular. Por primera vez se instrumenta en México con la participación de miles de aspirantes. Fueron total de candidatos 4,227 e inclusive hemos llegado al extremo de que los propios órganos de impartición de justicia existieron diferentes resoluciones contradictorias Sí. que por fortuna la Corte ya ordenó superar la semana pasada. Correcto. Entonces, de estos total de candidatos, 4,225, ya se enviaron, según lo que nos dice la presidenta del INE, hoy a las 12:30 el Consejo General sesiona y a las 19 horas se da el banderazo de salida de impresión a los talleres gráficos de 3 boletas de las 6 que van a entregarle para la elección federal a los mexicanos al llegar al centro de votación. Se entregan 6 boletas, de las cuales 3 se enviarán y se dará el banderazo de salida esta noche. Yo preguntaba a algunos analistas, expertos en temas electorales, ministra, ¿cuál sería un porcentaje de participación que permitiera decir que esta elección es satisfactoria o fue exitosa, medianamente por lo menos? En el 2024 la elección presidencial tuvo una participación de un 60%, baja si la comparamos con otras elecciones anteriores. ¿Cuál sería un porcentaje exitoso de participación, ministra, para que se sienta realmente representado el pueblo? Bueno, para que la elección sea válida, no hay ningún porcentaje Estoy de acuerdo, mínimo. pero imagínese que votaron el 10%, ¿no? Pero creo yo que faltan 100 días, Azucena. Todavía está el INE apenas implementando los mecanismos para difundir la elección, para difundir en qué se trata la elección, y ha en este momento creado una plataforma que se llama PSU. PSU es Practica tu voto, se conoce a tus candidatos y ubica tu casilla. Entonces, a través de esas plataformas y accesos digitales, que únicamente basta que se haga con el QR que tienen las credenciales del elector, o aquellas que no tienen QR, entrar a la página del INE, se pueda practicar el voto, se pueda conocer al candidato de la sección electoral donde vive el ciudadano. Dificilísimo. ¿Usted cree que nos vamos a sentar a ver 4,000 candidatos? Pero ni de chiste.
pienso yo que la mayoría de las personas sí, no lo vamos a hacer. 4,225 están en todo el país. En la ubicación de donde tiene el ciudadano no son 4,225, son mucho menos. ¿Qué, 64 600? en la... no, a ver, 64 en la... Por ejemplo, cada entidad es diferente. Ajá. Vamos al estado de Sonora. A ver. En el estado de Sonora tendríamos 64 candidatos en la primera boleta, Azucena. Ajá. En la segunda boleta tenemos 16 candidatos. Okay. En la tercera boleta tendríamos 10 candidatos. Ajá. Sonora, estamos en Sonora. En la cuarta boleta vamos a tener, en la cuarta boleta 10 candidatos. Uh-huh. En la quinta boleta, que son magistrados, vamos a tener máximo 79. Okay. Y en la quinta boleta son aproximadamente también 79. En la de jueces. Entonces, de tal manera que no son unos 250 candidatos. Nombres. Para elegir 39 candidatos. Sí, está complicado. Entonces, pues por eso la pregunta, yo sé que no hay la ley no marca una participación mínima para que la elección sea válida, obviamente, pero le daría evidentemente mayor legitimidad a quien salga como ganador o ganadora el que haya una mayor participación. ¿Qué le satisfaría a usted? Bueno, a mí me parece que arriba del 10-15% ya es una elección válida. Es una elección que tiene una participación. Sin embargo, bueno, el objetivo, y gracias a los medios de comunicación, como el de ustedes, que está informando permanentemente lo que está pasando con este proceso electoral, con esta implementación, pues la gente cada vez tiene mayor interés en conocer cuándo es la elección, qué nos van a entregar, 6 boletas, cómo es cada una de esas boletas, quiénes están. Mire, el proceso de campaña todavía, Azucena, no empieza. Uh-huh. Van a ser 60 días, que es prácticamente abril y mayo. Empieza el 30 de mayo, el 30 de marzo y termina el 28 de abril. Prácticamente son los meses de abril y mayo las campañas. Bueno. 4,227 candidatos en el país van a estar platicando, viendo a sus zonas, sus vecinos. Creo yo que estamos apenas iniciando, y descalificar o pensar que el proceso va a tener mínima participación, creo que es todavía muy temprano para evaluarlo. Pero digamos, sí podríamos decir si vota, lo decimos en los procesos electorales normales, ¿no? Los de cada sexenio, en los estados. Oye, si vota el 50% de la población ya nos fue bien, si vota el 60%, bueno, nos fue increíble, y si lo rebasamos, esto es un exitazo, ¿no? Es lo que decíamos en el 2024. 10-15%, pues en realidad sería una elección, déjeme ponerlo así, poco exitosa. Bueno, ahorita estamos en el proceso donde se está dando a conocer de qué se trata esta elección. Por primera vez un poder se va a elegir a la mitad de sus juzgadores, la mitad de los jueces y magistrados, y la información cada vez se está focalizando más para que se puedan los ciudadanos accesar. Por ejemplo, ahorita vimos el estado de Sonora, pues no son arriba de 200 candidatos, cuando mucho, pero pues sí tenemos que ir analizando cada uno de los estados, cómo se está presentando, cuántos candidatos hay, en qué están participando, para magistrados, para ministros, para jueces, conocer las trayectorias, pero esto va a permitir a Azucena algo que es bien importante, que es transformar el Poder Judicial. Esta era una reforma necesaria. La gente ya no confiaba en sus jueces, ya no confiaba en el sistema de justicia mexicano. Se le hacía lento, que es corrupto, que se vende, que solamente para aquellos que tienen recursos para pagar un abogado era el sistema de justicia. Tenemos que cambiar esto, y esta elección sin duda abre la brecha para ir modificando todos aquellos vicios que sí existen y que todos lo sabemos en el Poder Judicial Federal. Ministra, tengo que cruzar el corte, sé que tiene un compromiso. Si fuese posible que me aguantara 3 minutitos y no le quito mucho tiempo después. ¿Sí? No, con mucho gusto. Gracias, regresamos. Gracias. Yasmín Esquivel, que se mantuvo en la línea. Ministra, usted quiere ser presidenta de la Corte. Bueno, ese es un tema que no me corresponde a mí decidir. Es un tema que, bueno, tendrá que decidir la población de conformidad con la votación que se resuelva.
Sin embargo, lo que a mí sí me interesa es transformar estas estructuras del Poder Judicial que ya son tan necesarias, buscar una justicia de puertas abiertas, una justicia cercana a la gente, una justicia en donde puedan accesar todas las personas, una justicia que vaya hacia todas y todos los mexicanos. Esa es su Creo que propuesta eso central. es lo importante, más que quién va a presidir la Corte, cuál es el objetivo de ser ministra de la Corte y continuar en este proyecto y en esta ruta. Ahora, eso sería lo más importante. Digamos, sí está decidido o lo decidirá quien vaya a votar, pero bueno, pues los deseos y las aspiraciones son nuestras, ministra, esas las decide usted. ¿Le gustaría estar en la presidencia? La aspiración es estar como ministra de la Corte, ese es el objetivo, esa es la aspiración, transformar, buscar cuáles son las rutas de solución para poder llegar a aquello que las personas quieren, cuáles son los objetivos de la propia reforma, porque esta reforma pues tiene que ser una reforma exitosa por el bien de México. Ha sido una reforma que ha pasado por infinidad de cuestionamientos y de procesos al interior del Poder Judicial Federal, y bueno, ha ido resolviéndose una tras otra de los obstáculos que se han presentado para su implementación. Hoy el objetivo es que esta sea exitosa, y en ese sentido, si la ciudadanía determina que yo tenga la mayor votación y presida la Corte, lo haré con todo el compromiso de mi vida y sobre todo el gran honor que ha sido ser ministra. Ahora, si no fuera así, el ser ministra para mí es un compromiso del más alto valor. Ahora, ministra, se habla de que hay muchos candidatos ligados a Morena, que esto es más bien una intención de integrar un poder judicial a modo del movimiento pues creado por Andrés Manuel López Obrador, encabezado ahora por la presidenta Claudia Sheinbaum. De hecho, pues a usted se le ha llamado de muchas formas, junto con Loretta Ortiz y con Lenia Batres, por ejemplo, como las ministras del Bienestar. Tienen demasiada relación y se les identifica muchísimo con un tema partidista. Bueno, el juzgador, debe ser un juzgador. Yo tengo 25 años impartiendo justicia. Ya fui magistrada en los tribunales agrarios, magistrada en los tribunales administrativos, en la sala superior, presidí el tribunal y la asociación de tribunales administrativos, y el juzgador debe ser un juzgador imparcial, debe estar alejado de poderes económicos, poderes políticos, poderes fácticos de nuestra sociedad, y debe actuar de una manera independiente y autónoma. Si el juzgador pierde esas características, deja de ser juzgador, será el mensajero de alguien, será el empleado de alguien, pero deja de ser un juzgador independiente, autónomo, en donde únicamente tiene que su criterio basarlo en lo que está en el expediente y lo que dice la Constitución y las leyes. Esa es la naturaleza del juez, y no puede perderla a través de este tipo de situaciones que pudiera darse. Ahora, en la Constitución está prohibida la participación de partidos políticos, de dinero público y de dinero privado, así como de servidores públicos. Entonces, no debieran participar los partidos políticos en este proceso. Cuando usted le llama a la ministra de López Obrador, porque fue él quien la propuso, la ministra del Bienestar, e incluso, bueno, pues hay otro término muy duro, se lo voy a decir porque seguramente lo van a usar en su contra, ministra, quienes hagan campaña o quienes no quieran que llegue a la presidencia de la Corte, la ministra plagiaria, por ejemplo. ¿Cómo se deslinda de esto que la ha perseguido durante tanto tiempo? Mire, yo tengo una formación propia, una formación sólida, Azucena, una formación que data de 40 años en el servicio público. Yo no soy una mujer improvisada, ni tampoco soy una mujer débil para tomar las determinaciones. En función de esto, si hay personas malquerientes, pues siempre van a tener algún argumento para estar atacando a la persona, y además ya atacarla de manera personal, no sobre sus resoluciones, no sobre su actuación como ministra, no sobre la actuación como magistrada. Usted le han hablado sobre su tesis, le han hablado sobre su cercanía con López Obrador, sobre su esposo, sobre sus vacaciones, sobre su familia. Es que no es una cosa fácil, evidentemente. Claro que no, Azucena, pero bueno, pues así es esto en el servicio público. ¿Cuántas veces vemos diariamente que se están atacando funcionarios públicos, y muchos de ellos sin razón, como el tema de la tesis? El tema de la tesis fue un infundio total
para que 8 días antes de las votaciones para la presidencia de la Corte, sacan un tema de la tesis de hace 38 años. Eso es un infundio. ¿Qué Ahora, fue lo nunca que hubo hice? una conclusión por parte de la UNAM. La UNAM decía que su grupo de abogados estaba presionando de cierta forma para que no se hablara del tema públicamente. Nos perdimos ahí, ministra, creo que pues también para afectación suya, porque nunca pudimos saber la conclusión. El tema está concluido porque la judicatura local y la judicatura federal me dieron la razón, ya que distintos tribunales determinaron, por un lado, que desde el punto de vista de la autoría de mi tesis profesional soy la autora, tengo los derechos autorales y legales sobre ella, y por el otro lado, que la UNAM carece de facultades para pretender privarme de mi título profesional o de iniciarme algún procedimiento en mi contra. Yo estoy muy contenta en que la ley y la justicia estén de mi lado en este asunto de la UNAM. Es un episodio que ya concluyó, que para mí está cerrado y superado por las sentencias que me protegen en forma definitiva. Pero Una fíjese sentencia cómo es de sí, dígame. una sentencia es de interés público. Una sentencia es como si fuera una ley. Entonces ya está establecido en las sentencias que han causado estado, que son firmes, que son cosa juzgada, que yo soy la autora de la tesis y ese tema concluyó. Y fue un tema eminentemente político hace 2 años. O sea, esto salió en diciembre de 2022. Ministra? ¿De parte de quién? Pues ese no sabemos. Eso es un tema que habría que revisar. Pero ¿Con de parte qué intención? de quién, Como pues alguien que le haya pagado al que sacó a escribir esto. Debe haber una intención política atrás del escritor, evidentemente, como tú bien lo señalas. No sé de parte de quién, pero sí es un tema que estuvo en la esfera política un buen tiempo y además fueron implacables, una violencia política que no tiene parangón. Así O sea, es. no tiene parangón un ataque político. Es muy difícil construir un prestigio. Muy difícil. Y no quiero hablar Pues del son tema de 40 mujeres años. porque, bueno, pues peor, ¿no? Muy difícil y muy Tú lo has fácil vivido. que alguien con mala intención pueda destruirlo. Yo le decía al principio, pues pareciera que esto la va a perseguir siempre. ¿Cómo deslindarse, cómo sacudirse de esto para resetear no su carrera profesional, sino su carrera personal, emocional y seguir adelante? Bueno, pues las personas que me conocen saben perfectamente que fue un infundio, los que conocen inclusive en la parte legal los expedientes, cómo se han llevado a cabo, saben perfectamente que es un tema concluido, que es un tema resuelto. Yo soy la autora de la tesis, no hay más autoría y fue un asunto que sacaron para descarrilarme en la corte, cosa que consiguieron en aquel momento. Y hoy me siento bien, me siento fortalecida y me siento pues totalmente dispuesta para resolver y entrar en este nuevo proceso, un proceso inédito, un proceso que nos permite participar para presentarle al pueblo de México quiénes somos. Si el pueblo de México dirá que quiere una ministra con experiencia, una ministra, por cierto, soy la que tiene más experiencia de los 64 que están participando, una ministra con experiencia, una ministra que ha emitido miles de sentencias, no 1, 2, ni 100, ni 50. Una ministra que ha tenido los mejores números desde hace 6 años que llegué a la Corte. Eso lo saben todos y todas mis compañeros de la Corte. Una ministra que no tiene ningún rezago. Si esto es lo que quiere el pueblo de México, tendrá opciones. Si el pueblo de México se va por el tema de una situación política que se presentó hace 2 años y que fue ya totalmente superada, bueno, pues es una decisión que tomará el pueblo de México. No necesariamente pienso yo la gente, sino bueno, pues estos círculos interesados en algún tema político en particular, que no necesariamente se tienen que ver reflejados en las urnas, ¿no? Pero sí muchas veces, pues en el estado anímico, emocional, ¿no? En algún momento no dijo, pues ya hasta aquí, estoy harta de que me persigan, de que me tomen fotos, de que me vean, de que me levanten falsos, ¿no? En algún momento no dijo, me voy. Cuando tú aceptas estar en el servicio público y en la carrera pública, aceptas también que te tomen fotos, que haya personas que te quieren y te quieren de verdad, haya personas que puedan tener no un buen concepto de ti y te lo puedan decir y están en su libre derecho de expresión, siempre que lo hagan en el marco del respeto. Pueden decirlo. No siempre pasa, pero
pero siempre los que estamos en el servicio público, pues estamos acostumbrados que nuestra vida privada cada vez sea menos privada y más pública. Pues sí. Y eso también me parece que es sano para el desarrollo de un país, que los servidores públicos abramos nuestros espacios para decir quiénes somos. Y si es en el ejercicio de dinero público, sea como una caja de cristal, que lo puedan ver todos cómo se lleva a cabo el desempeño del ejercicio de la función y del ejercicio de los recursos públicos. Eso yo estoy totalmente convencida que así debe ser el ejercicio público, como una caja de cristal. Bien. Que todo mundo lo pueda ver y pueda ver qué sucede adentro. Pues, ministra, proyecto, suerte. Falta, gracias, bueno, falta mucho, pero no tanto, porque vamos a empezar a hablar ya ahora sí de la impresión de boletas, prácticamente cómo va a funcionar la elección, capacitación, etcétera. Suerte en lo que venga y pues ojalá que podamos volver a platicar. Me parece que hay muchos temas específicos sobre este proceso, pues que nadie conocemos, que es la primera vez que vamos a participar. Hay muchos temas que es importante comunicar a los ciudadanos que estén interesados en participar. Así que pues le agradezco mucho este tiempo. Sé que tiene un compromiso, así que bueno, pues ahí le quito unos minutitos de más. Pero muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Azucena, a ti y a todo tu auditorio. Gracias, la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel. Regresamos.